Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Primero, como ecuatorianos, tenemos que solidarizarnos con la pena y el pesar que tienen los familiares, y no solamente los familiares, todo el gremio periodístico y el Ecuador con esta muerte. Y luego de eso, realmente sí nos sorprende que al haberse pedido, no solamente por la comisión que se encuentra hoy aquí haciendo la investigación, sino de lo que todos hemos escuchado a lo largo de este tiempo, los familiares han estado pidiendo información para saber realmente qué pasó. Y es lógico y es humano que como familiares y los más dolidos en el caso, a pesar de que somos todos, necesitemos conocer exactamente qué pasó. Y de lo que conocemos, realmente lo que se ha entregado es una información que no va a aportar a la investigación, porque a donde se quiere llegar es saber cuáles fueron las circunstancias, cuáles son las razones y por último, qué es lo que se hizo, porque la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano necesita tener una importancia tal en el momento en el que se la puede evitar. Y eso es lo que se quiere saber. ¿Qué se hizo para evitar que lleguemos a este desenlace? Recordaremos que después de las explosiones en San Lorenzo, a los 2 o 3 días se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Es qué se trató en ese Consejo de Seguridad Pública del Estado, hoy que el presidente Moreno dice que va a desclasificar todos los documentos. Porque en esa reunión se debe haber hecho un análisis de inteligencia, un análisis de la situación coyuntural, y se debe haber dado disposiciones para preservar la vida fundamentalmente de los ecuatorianos, para controlar la línea de frontera y evitar que este acto de terrorismo siga creciendo. Y así a lo largo de este proceso, una vez que fueron secuestrados nuestros 3 queridos periodistas, se fueron tomando acciones. Y lo que deberían estar en esos documentos, desde mi punto de vista, es precisamente qué acciones tomó el Estado ecuatoriano a través de sus diferentes organismos. Esto quiere decir el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la SENAIN, la Policía, Fuerzas Armadas y cualquier otro tipo de actividades que se las debe haber realizado, porque recordaremos que también se hizo un comité de crisis. Y tenemos que saber que ese comité de crisis debe haber tomado acciones. Que usted conozca quiénes integraban ese comité de crisis. De lo que supimos, al mando o dirigiendo este comité de crisis estaba el anterior ministro del Interior. Y él es el que, si recordamos todos, era el vocero oficial de toda esta operación que se hizo para tratar en lo posible que nuestros compañeros periodistas regresen con vida. Y él es el único que hablaba, y recordaremos que en algunas de las exposiciones a la prensa inclusive dieron una información escueta y se levantaron y se fueron. Pero ellos deben haber mantenido una reunión, que debe haber tenido un secretario en ese comité y que deben haber dicho A, B o C circunstancias. Y eso es lo que necesitábamos, y creo que necesitan tanto los familiares, tanto la comisión y los ecuatorianos, ser analizado para saber realmente cuál fue el papel del Estado. También debe estar en este comité de crisis quién estuvo negociando, y necesitamos saber cuántas veces se contactaron, qué es lo único que pidieron, que hasta dónde el Estado ecuatoriano decidió ceder, porque me imagino que siempre se pone peso y contrapeso, hasta dónde cedo, qué es lo que piden, etcétera. Y en este comité de crisis debe haber habido también quien estaba en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para saber qué acciones estaba haciendo Colombia en beneficio de evitar que nuestros compañeros sean asesinados. No es que el Estado ecuatoriano y colombiano iban a ceder, de lo que entiendo, a las presiones del Guacho, que hay que abandonar la zona, que hay que desmilitarizar. Pero algún rato nos dijo que no hagan operaciones, y de un lado y otro, especialmente en Colombia, se dijo que no estaban haciendo operaciones militares y que por lo tanto no son culpables de haber presionado a este Guacho para que los asesine. Sin embargo, Guacho, en algún rato alguien dijo que ante la presión que había de Fuerzas Armadas colombianas, y no las expresó muy bien si ecuatorianas o colombianas, ellos decidieron asesinarlos. Entonces yo sí creo que hay una gran incógnita
de todo lo que realmente pasó, porque de ahí, de lo que conocemos que se ha entregado en los sobres, esa información en un determinado momento, como todo el mundo lo dice, se vuelve una burla, porque ya lo conocemos. Si me dicen que vaya al internet y que puedo bajar toda la información, que con una buena gestión los periodistas de investigación y el periodismo diario lo hace, no está aportando en nada a lo que realmente se quiere investigar. Si es que el dirigente y el presidente, se podría llamar así, del comité de crisis, es el ministro del Interior, él es el que debería realmente ser llamado a esta comisión y decir, a ver, ¿cuántas veces reunieron? ¿Dónde están las actas? Ahora nos dicen que mucha de esa documentación está en la Fiscalía. Y si la posición del gobierno ecuatoriano es abrir para que toda la información sea pública, entonces también la Fiscalía debería entregar. Desde luego que con la reserva del caso, porque estamos en una investigación, porque tampoco podemos destruir la investigación, pero si se ha optado por dar la información, entonces la Fiscalía debería entregar esta documentación. Y ahí yo recomiendo a la comisión que también nos está visitando, que debería visitar Colombia, para que allá también se les entregue toda la información del caso, y pedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, para que se acceda a eso y se pueda tener un panorama exacto de lo que pasaba en la línea de frontera, porque aquí no estamos involucrados solamente los ecuatorianos. Yo creo que estamos involucrados dos países en la línea de frontera, con sus ministerios de Relaciones Exteriores, sus ministerios de Defensa, sus ministerios del Interior, o como lo llamemos a los diferentes organismos, para realmente tener una visión clara. Lo que quiere la comisión es tener documentos y hechos para poder hacer el análisis correspondiente, el estudio correspondiente, y ponernos en contexto realmente qué pasó, para que todos podamos estar tranquilos qué pasó en esos días aciagos que ha sufrido el Ecuador en los últimos tiempos. Puede haber muchas hipótesis, sin embargo es importante recalcar que sus declaraciones son irresponsables, que rayan en la ignorancia de no conocer exactamente cómo se llevó a cabo este proceso, o de tener cierto cinismo y desconocer las cosas y decir que no son como en realidad todos conocemos que han sido hasta ahora, al menos desde las declaraciones mismas de los posibles o presuntos participantes en el secuestro y asesinato. Son datos que en realidad la Fiscalía colombiana es la que ha generado mediante un trabajo técnico y profesional. Nosotros no podemos poner en duda eso. Así que no sé, o sea, habría que preguntarle al ministro si es que está señalando con sus declaraciones que Fiscalía colombiana y sus colaboradores están mintiendo con el trabajo que realizan, ¿no? Usted es el autor del acerto esta víspera de decir que el 80%, más o menos el 80% de la documentación entregada por nuestro gobierno a los familiares son papeles que realmente no revelan nada. ¿Qué contienen esos documentos o papeles, como bien hace usted en denominarlos? Bueno, nosotros hemos analizado de forma breve, porque además el tiempo no nos ha permitido hacerlo de otra manera, conjuntamente con nuestro equipo jurídico y con los miembros del equipo de seguimiento especial de la CIDH, y revisamos, habían, por ejemplo, en la información entregada por el Ministerio de Defensa, 12 hojas en las cuales se puede decir con certeza, al menos, que no incluye, por ejemplo, información sobre los operativos, sobre las coordinaciones que el Ejército debió realizar con la Policía Nacional, que por ejemplo ahí tenemos nosotros una gran duda. Permítanme que me salga un poco del libreto y de la pregunta. No, tranquilo. Pero, por ejemplo, si desde enero o desde octubre del año anterior la policía tenía comunicaciones con Guacho, conocía de las exigencias que tenía, porque desde el año anterior ya se sabía que exigían la liberación de los detenidos que tenían acá en Ecuador, conocían que habían amenazas de muerte, conocían que iban a haber atentados. ¿Cómo inteligencia de la policía no compartió esta información con inteligencia militar, que fue el último punto de control que existe en la frontera, que por cierto es un lugar abandonado por el Estado históricamente, que no ha tenido un control en esa zona,
que ha cedido el territorio nacional a la delincuencia. Por ejemplo, esa es una de las teorías, y esto recae en la pregunta, en por qué ese tipo de coordinaciones de información no se encuentra en las páginas entregadas, en los papeles entregados por el Ministerio de Defensa. Entregar 12 hojas para un proceso tan delicado durante 4 meses que justamente se cumplieron ayer, desde el día de secuestro, nos parece una burla. 12 hojas. ¿Qué tipo de trabajo técnico, militar, de inteligencia pueden reflejar 12 hojas? Claro. Es una pregunta, es sencillo. Habría que solicitar las respuestas a quienes tienen en su poder el poder de decirnos qué es lo que ocurre. Respecto del primer episodio, me permitiría señalar que esta suerte de actitud de silencio lo que hace es incrementar el enigma en un asunto en donde no debería haber ningún enigma, porque todos sabemos del secuestro y asesinato de los periodistas. Todos sabemos del secuestro y asesinato de otros 2 compatriotas originarios de Santo Domingo, de la provincia de Los Sáchiles. Todos sabemos del asesinato de 4 miembros de la Armada Nacional. Y en lo que toca al secuestro y asesinato de los servidores del diario El Comercio, lo que esperábamos saber es cuáles fueron las exigencias de los secuestradores y cuáles las respuestas a esas exigencias, porque lo que se supo es que de parte de los secuestradores comandados por el llamado señor Guacho, pedían la restitución o la libertad de 3 miembros, un canje de 3 por 3, y habría de saberse qué fue o cuál fue la respuesta del gobierno nacional. Todos sabemos que hubo conversaciones telefónicas con oficiales de la Policía Nacional, de suerte que hay que saber cuáles son los contenidos de esas conversaciones. No estoy refiriéndome sino a algunos episodios de este fenómeno, de los cuales naturalmente todos los ecuatorianos nos impresionamos y lamentamos, porque hay la muerte de compatriotas, y eso duele a los familiares, a quienes les reitero mi solidaridad, y duele a todos los ecuatorianos. De suerte que tiene que desaparecer del Ecuador esta actitud del silencio, sobre todo en hechos que requieren que la conciencia nacional esté debida y plenamente informada, en orden a tener un criterio de cuál fue la verdad en estos acontecimientos. En lo que toca al segundo punto. En lo que hace al segundo punto, todos sabemos el grado de interferencia que el gobierno anterior, a través de algunas medidas, entre esas la expresada por el colega doctor Realpe, la presencia de abogados en los juzgados, pero hay otras actitudes peores, muchas de ellas un poco subliminales, como aquello, por ejemplo, de que altos funcionarios se paseen por los pasillos o por las oficinas en donde funcionan las judicaturas. No ha de ser para simplemente exigirles el despacho, sino con alguna intencionalidad. Pero esos acontecimientos, todos esos, deben ser históricos ya, del pasado. Deben servir para qué. Lo que interesa
es naturalmente preservar un valor sustancial de la administración de justicia, que es la independencia. Por eso yo pienso que de haber sospechas, y mucho más que sospechas, evidencias que la jueza actuó mal al revocar una orden de detención contra norma expresa, debió antes que dársele una decisión de suspensión sin sueldo, que es una suerte de vacación larga, debió ordenarse la instauración del sumario administrativo para que en él se adopten las medidas precautelatorias necesarias y se llegue a establecer si es que en las actuaciones de esta juez han habido faltas, ya sea por acción o por omisión. Si al ordenar la revocatoria de una orden de detención de un delito que está sancionado por más de 5 años, procedía esa revocatoria, de suerte que lo que interesa es que se actúe de conformidad con la ley, y yo habría preferido que vayan directamente al sumario administrativo antes que se tome esta medida que, vuelvo a repetir, tiene algún efecto. Tiene un efecto moral, tiene un efecto político, pero para mí es una suerte de larga vacación, cuando lo que debe estar ya instaurado en este rato es el sumario administrativo para establecer la eventual responsabilidad de ese funcionario judicial. Yo quisiera simplemente terminar esta cosa haciendo mis votos porque el Consejo de la Judicatura en transición en definitiva cumpla lo que el gobierno anterior escribió en el Código Orgánico de la Función Judicial. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana destituyó al Consejo de la Judicatura anterior, encabezado por Gustavo Yal, de manera democrática, legal, terminó una época arbitraria donde Gustavo Yal y sus consejeros o vocales dejaron a la función judicial en la más grave crisis moral, institucional que haya conocido la función judicial. Le dejó en el suelo a la función judicial. Posteriormente se nombra un Consejo Nacional de la Judicatura transitorio, en donde están personas valerosas, donde los ecuatorianos de bien, los ecuatorianos y los profesionales de bien estamos orgullosos de ver, por ejemplo, entre ellos al doctor Pablo Albán, a la doctora Ángela Porras, y posteriormente nombrado como director jurídico, director general, al doctor Juan Bisuet. Nos da un gusto que estas personas de un talento intelectual y una preparación jurídica estén al mando de esta situación. En el trabajo que viene haciendo este nuevo Consejo de la Judicatura, lamentablemente se toparon con el primer tropiezo. Y el primer tropiezo lo hace justamente su presidente, el doctor Marcelo Merlo, porque es una decisión que la toma el presidente. Eso hay que aclarar a la ciudadanía, no en conjunto el Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Marcelo Merlo. Creo yo que lamentablemente se cometió un error. El doctor Marcelo Merlo, en esta misma comunicación, él al último recién indica qué es lo que se debió haber hecho, y es así. ¿Qué es lo que se debió haber hecho? Solicitar que se le inicie un expediente administrativo a la jueza y paralelamente enviar a la Fiscalía General una denuncia donde presuntamente se han cometido delitos. Que no somos niños los ecuatorianos. Evidentemente esa jueza del Guayas no actuó gratis, es decir, no vamos a decir que aplicó el derecho. Claro. Someterse y dictar un auto de revocatoria de prisión preventiva en un caso tan
peligroso con una persona acusada de peculado, acusada de otro delito. No va a ser una jueza de lo penal, no es gratis lo que hizo, pues, porque está corriendo riesgo lo que está pasando. La opinión pública va a decir, ¿y cómo así le pone a este señor en libertad? Le pagaron por esta libertad, es lo que usted quiere hacernos entender. Bueno, yo no puedo dar a entender, pero no la hizo gratis. Es decir, lo que hizo la jueza tiene que haber tenido su recompensa. ¿Cuál sería la recompensa? Solo ella y el señor Espinel, y Espinel, no señor, y Espinel lo saben. Y frente a esos actos de esta jueza, lo que se debió haber hecho el presidente de la Judicatura, lo que no debió haber hecho en primer lugar es ni suspenderle, peor aún destituirle. Es decir, estamos cayendo en lo que hacía Gustavo Yal. Al revés, Gustavo ya la hacía en contra de los jueces que actuaban legalmente, en contra de los jueces que actuaban en base a la ley y actuaban en contra de sus intereses y sus planes malévolos. El doctor Merlo está actuando en contra de una jueza que actuó de manera ilícita, de manera posiblemente delincuencial, posiblemente digo porque puede haber la presunción de algunos delitos. Jueces, y lo grave, mire señor Rosero, lo grave, que estos jueces son los que están administrando justicia en este momento, y no en un pueblito de la costa, de la sierra, aquí en la capital de la República. Han sido premiados y se quedaron. Esta doctora Daniela Mayorga sigue de jueza en flagrancia. ¿Y cómo administrará justicia? Imagine usted en estas condiciones. De igual manera, le comento, la fiscal que le escogió detenidos a los muchachos, a los 10 del Uruncoto en un departamento, ella participó y vio las torturas que les hicieron a estos muchachos en el interior del departamento. Ella nos comentaban, mis clientes, porque yo asumí la defensa como abogado principal en el caso de los 10 del Uruncoto, me contaban los muchachos que la fiscal con los cordones de ellas empezaron a jugar porque los policías le estaban enseñando ahí a la fiscal cómo es lo que les tienen que amarrar de los pulgares con los mismos cordones de los zapatos, cómo es lo que les tienen que pisar en el pescuezo para que se callen. Y esta fiscal como premio, ¿sabe qué le dieron y en dónde está? Como premio le dieron de juez en el Tribunal Penal, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Y como digo, no en un pueblo, no pues en un pueblito de la costa o refundido en un pueblito de la sierra, aquí en la capital de la República. Esa fiscal que participó en las torturas de los estudiantes, de los jóvenes de los 10 del Uruncoto, está premiada y este momento está, entre comillas, administrando justicia en un tribunal penal. Esa es la calidad de justicia que tenemos, y creo yo que el nuevo Consejo de Participación, que el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, elegido por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, tiene la obligación moral de enderezar esto. Primero, de deshacerse de estos, entre comillas, jueces. Estos jueces no tienen que irse a su casa, señor periodista. Estos jueces tienen que irse a la cárcel. Estos jueces tienen que irse a la cárcel ya, porque no puede ser posible que un minuto más estén administrando supuestamente justicia. Pues esos son los resultados. Lo que pasa en Guayaquil con esa jueza, esos son los resultados de tener ese tipo de jueces. No vayamos a decir que y en los próximos días va a venir casos peores de corrupción. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué los jueces actúan así? Porque vienen de un proceso. No han sido elegidos primero en concursos claros y diáfanos, vienen de un proceso viciado, de un proceso donde fueron elegidos a dedo, donde han sido los jueces del compadre, del amigo, del vecino, o afiliados de Alianza País, o son de los correístas. Y vamos a ver casos muchísimo más graves y alarmantes de los jueces que vienen arrastrando esto. Gracias, esperamos doctor, que el Consejo actual Nacional de la Judicatura empiece a sanear ya la función judicial. En lo que tiene que ver a la actuación del doctor Merlo, lamentablemente creo que fue un desliz. El deseo de actuar bien le llevó con calentura a meter, me disculpan la palabra, pero el pueblo me va a entender, metió las patas el doctor Merlo. Pero lamentablemente es con el ánimo, yo entiendo, es con el ánimo de querer hacer bien las cosas. Lo que esta jueza tiene que hacerse inmediatamente es ya ordenar que la fiscalía le inicie una instrucción fiscal por varios delitos presuntamente, y esta jueza no tiene que de igual manera ni ser sancionada ni ser suspendida, sino irse a la cárcel. Ex procurador Gustavo Medina López. El imperativo de la hora para el Consejo de la Judicatura en transición es cambiar las malas prácticas ocurridas en el periodo anterior. Cierto que hay la facultad que se ha invocado para el presidente del Consejo de la Judicatura
de suspender sin sueldo. Pero esa disposición precisamente forma parte de un cuerpo legal que tiene una serie de instrumentos que querían que sirvan para el control de la administración de justicia, juntamente contra, como el famoso error inexcusable, del que tanto hemos hablado. Y no estoy diciendo que desaparezca el error inexcusable, debe persistir, pero con dos condiciones. Una, que el legislador haga esfuerzo por definirlo, para saber en qué mismo consiste el error inexcusable. Y dos, que el error inexcusable solo lo puede establecer el Tribunal Superior cuando analiza lo actuado por el juez inferior, y solo cuando el Tribunal Superior establece la existencia de un error inexcusable, deviene la sanción administrativa para quien ha incurrido en ese error inexcusable. De suerte que, reitero, existen las normas, pero esas normas fueron creadas precisamente con el propósito que he señalado. Esas normas no hay que practicarlas ahora, que estén ahí mientras la incuria de la función legislativa no haga los cambios que tiene que hacer, y son muchos, para preservar la autonomía y la independencia de la función judicial. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura debe empeñarse por cumplir el imperativo de este momento: cambiar las malas prácticas en el hacer de la justicia nacional. ¿En qué se equivocó el paisano, doctor Medina? Me parece que hubo una impresión por esa revocatoria, y naturalmente no hubo el tiempo necesario para poder medir inclusive los alcances de esta decisión, que a mi juicio no corrigió nada, porque la decisión ya estuvo tomada, y mucho más, la decisión ya surtió efectos, ya fue cumplida, recobró la libertad el procesado, de suerte que no corregía en definitiva nada. Claro que ha causado una sensación, pero el ejercicio de esa facultad era uno de los procedimientos comunes que ocurrían en el periodo de gobierno que por suerte ha sido superado.